Son prácticamente las 9 de la mañana. Vamos a hablar de asuntos importantes que tienen que ver con la región de Murcia, con el senador de Vox en Madrid, con José Manuel Marín. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿La actividad en el Senado está de vacaciones o todavía no? Está de vacaciones oficialmente, extraoficialmente no. Es decir, hemos cortado ya la actividad de los plenos. El próximo pleno será el 8 de septiembre, pero durante todo el verano tenemos que empezar a planificar toda la actividad de esta segunda parte de la legislatura, fundamentalmente todo el trabajo de comisiones que hasta ahora no se han podido realizar por el tema de COVID. Con lo cual, bueno, eso de estar de vacaciones es un poco sin sentido, digamos. Tenemos mucho trabajo por delante. Está hablando precisamente del COVID. Ya sabe que ayer Totana volvió a la fase 1 del confinamiento por los rebrotes. ¿Cómo se ve esto desde Vox? ¿Cómo se ve también desde el Senado? Entiendo que con preocupación, pero ¿creen que se está haciendo lo que se tiene que hacer? No, desde luego no se está haciendo lo que se debe de hacer o lo que en opinión de Vox se debe de hacer. Vox ya manifestó prácticamente con anterioridad al diseño del estado de alarma todas las medidas que se debían de hacer en plan de prevención. Es decir, en medicina siempre hay una máxima que dice que más vale prevenir que curar. Pues en este caso este gobierno no ha hecho nada o no ha actuado nada sobre el tema de prevención. Por eso tenemos la situación en la que tenemos. Actualmente, refiriéndonos ya al caso de la región de Murcia, los brotes que se van teniendo, entre otras cosas, son brotes importados. Ya tenemos el famoso caso de Bolivia y a partir de ahí se ha ido extendiendo todo, entre otras cosas porque no se han hecho esas medidas de prevención, sobre todo a nivel de los aeropuertos. Es decir, no puede ser que un país tenga todas sus, digamos, puertas abiertas sin ninguna medida de control o de prevención. Todas las comunidades autónomas y sobre todo la de Madrid, por el aeropuerto de Barajas, es la que más está incidiendo o exigiendo al gobierno que ponga esas medidas de prevención, como serían la realización de un test PCR en origen. En lugar de esas medidas, pues el gobierno está manteniendo actualmente 3 medidas que para nosotros son un poco, digamos, irrisorias. ¿Qué medidas son esas? En primer lugar, el rellenar un formulario que está en inglés, con lo cual, pues aquellas personas que no sepan inglés, pues poco pueden rellenar ese formulario. La segunda medida sería la toma de temperatura y la tercera medida, pues sería el control visual de la gente que transite por el aeropuerto. Y desde el punto de vista sanitario, esas 3 medidas son totalmente ineficaces y estamos viendo el resultado. Ya, pero no sería solamente el problema los aeropuertos, serían también, por ejemplo, los transportes por carretera. Es decir, ¿es viable hacerle un test a cada una de las personas que entra o sale de una región? Ya no solo en una región, sino ten en cuenta que de los 258 brotes creo que hay actualmente en España, sobre todo la mayoría suelen ser importados. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cataluña, el caso de Lleida o el caso de Aragón por los temporeros. Es decir, gente que ha venido a España pues desde otros países, sobre todo a hacer la recolección de la fruta. A eso es a lo que me refiero, que habría que hacer esos test PCR, es decir, sobre todo control de frontera, no control interior. El desastre a nivel interior se produce por el descontrol en frontera. Ajá. Bueno, además de estos brotes que están surgiendo en toda España, en la región de Murcia también, hemos conocido precisamente en las últimas horas pues el dinero que se va a destinar a la región por parte del Gobierno central, dinero que viene de la Unión Europea y que es esa primera inyección, pero es que resulta que la región está a la cola. Son 68 euros, no llega por habitante, cuando otras comunidades autónomas, siguiendo el mismo criterio, el sanitario que se está siguiendo, pues van a recibir bastante más y a lo mejor el criterio sanitario, como el caso de La Rioja, es menor. Sí, como siempre se sabe, la región de Murcia está a la cola de todo con este gobierno. Lo hemos visto en las medidas de financiación, como antes del COVID el dinero destinado a la comunidad de Murcia era bastante inferior en comparación con el de otras comunidades. Es decir, a la región de Murcia está siendo, ¿cómo te diría yo?, asfixiada económicamente por este gobierno.
Entonces, efectivamente, a la hora del reparto de este dinero, pues Murcia sigue estando a la cola. Es como si Murcia fuera una región de tercera división, digámosle. ¿Cree que ha sido un éxito esa cumbre? Digo, la participación de España y los resultados obtenidos por el presidente Sánchez. No, para nosotros ha sido un auténtico fracaso. Si me permites, voy a dar una serie de datos económicos, porque para saber dónde vamos, primero debemos de saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la situación actual en España? Pues, por ejemplo, tenemos una deuda pública galopante. A nivel de mayo, pues había superado ya el 100% del PIB, y todos los analistas, tanto nacionales como internacionales, pues ya están indicando que esa deuda pública pues se va a disparar del orden del 115 o del 120% del PIB. Por otro lado, la disminución del PIB se indica que va a ser del 11 al 12%. Con esa situación económica, como digo, de deuda galopante, este gobierno se presenta en Europa con una gran desconfianza, entre otras cosas porque es un gobierno que durante los últimos años ha sido incumplidor en todas aquellas medidas que la Unión Europea le viene indicando a este gobierno de reducción del gasto, entre otras cosas. Entonces, con esa situación económica, repito, ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues efectivamente el dinero destinado de esos 750.000 millones de euros a repartir entre todos los miembros de Europa. España va a recibir 140.000 millones. De esos 142.000 millones, 72.700 serán en ayudas directas, es decir, no habrá que devolverlas, pero 67.300 sí que van a ser en forma de préstamos, es decir, dinero que tenemos que devolver. Por otro lado, de ese dinero que vamos a recibir, una de las condiciones que han puesto los países frugales junto con Alemania es que ellos verían disminuido el dinero que esos países tienen que aportar al presupuesto común europeo. En ese caso, esa reducción para esos países está cuantificada en 53.000 millones de euros que habría que repartir entre el resto de países. Concretamente, España tendría que devolver a Europa 6.000 millones de euros para compensar esos 53.000 millones que estos países no van a apoyar al presupuesto europeo. Por otro lado, hay que ver siempre la letra pequeña. ¿Cuál sería la letra pequeña? Pues los llamados países frugales, repito, han puesto una serie de condicionantes para que España y el resto de países recibieran ese dinero. ¿Qué condicionantes son esos? Primero, debemos de ser cumplidores con una serie de requisitos, como son sobre todo el disminuir o el reducir la deuda pública, el déficit público, todo lo que supone el gasto del gobierno. Bueno, pero entonces una vez, señor Marín, una vez metidos en eso, es decir, porque España tiene la deuda que tiene y la cumbre ha sido la semana pasada, es decir, todo eso no se podía resolver en 2 días ni en 4 días. Esto que ha ocurrido es lo mejor que podía ocurrirle a nuestro país sabiendo las circunstancias económicas que está usted describiendo, ¿o no? ¿O se podía haber hecho algo más? Este gobierno debía de haber exigido algo más, pero como he dicho antes, este gobierno se presenta a Europa siendo un gobierno con una gran desconfianza en el resto de países europeos. Entonces, esa desconfianza de este gobierno por haber sido incumplidor durante los años anteriores de todas estas medidas económicas, y sobre todo la gran desconfianza que este gobierno socialcomunista tiene respecto a los distintos miembros europeos, hace que nos presentemos en una posición muy débil. Esa posición muy débil es la que han aprovechado el resto de países europeos pues para exigirnos determinadas condiciones, que, como digo, esa sería la letra pequeña. Por cierto, y cambiando de asunto, su grupo en la Asamblea Regional no apoyaba esta semana en la votación la ley integral para el Mar Menor, para la recuperación del Mar Menor. Hacía exactamente lo mismo que Unidas Podemos dentro del grupo mixto. Finalmente, ¿en qué se va a quedar eso?
Bueno, nosotros ya hemos dicho que la ley que se ha aprobado va en contra del sector primario, del sector agrícola, que es el único sector que se está culpabilizando de la situación del Mar Menor. En la situación del Mar Menor influyen varios factores, como puede ser el agrícola, como puede ser el de las urbanizaciones, los distintos municipios que rodean el Mar Menor. Hay una serie de factores que influyen en la situación de degradación del Mar Menor, pero hasta ahora solo se está culpabilizando al sector agrícola. De acuerdo que el sector agrícola se tiene que adecuar pues, a la situación actual, realizando una serie de correcciones en su trabajo diario, en ese sector agrícola, de forma que se puedan reducir pues todos los fosfatos, nitratos, todas aquellas sustancias químicas que pueden contaminar el Mar Menor, pero al mismo tiempo reconvirtiendo esa actividad en otra actividad de acuerdo con la situación actual. Y por otro lado, tenemos que los distintos municipios que rodean al Mar Menor también que deberán de actuar reduciendo, por ejemplo, todas sus emisiones que van al Mar Menor. Hay las tres administraciones, la administración central del Estado, la administración regional y la administración municipal, se deberían de poner de acuerdo por una vez en esta solución, porque hasta ahora vemos que cada uno está tirando para su lado y ninguna se pone de acuerdo. Cuando todo eso lo dejen y de verdad apuesten por la recuperación del Mar Menor, poniendo por delante lo que es el valor que tiene el Mar Menor sobre los intereses partidistas, entonces sí que le podremos dar una solución al Mar Menor. Por cierto, que nos quedamos en la región de Murcia y más concretamente en Lorca, porque si no me equivoco, su grupo está trabajando para que el bordado de Lorca sea un título de FP. Correcto. Para todo lorquino y para todo habitante de la región de Murcia saben lo que supone la Semana Santa para Lorca y sobre todo lo que supone el bordado en sedas y oro para Lorca. La situación actual, por desgracia, es que no hay relevo generacional para esas mujeres, esas bordadoras que con sus manos pues, realizan, por ejemplo, los bordados que estamos viendo ahora en pantalla. Por eso, desde el año 2014 fue cuando se inició un poco la forma de crear esa escuela del bordado en sedas y oro en Lorca, con objeto de que este recambio generacional pudiera llevarse a cabo. En julio del 2018 se consiguió la aprobación por parte del SEPE, que es el órgano estatal que reconoce los estudios de formación profesional. Como digo, se reconoció este tipo de estudios y actualmente tiene la certificación 1, pero la certificación 1 no es suficiente para iniciar los estudios. ¿Qué hizo Vox? Pues Vox ya es sabido que una de sus banderas es el mantenimiento, la recuperación de todas las tradiciones culturales nuestras. Y dentro de esas tradiciones culturales, en el caso de Lorca, sería el bordado en seda y oro. Entonces, como digo, desde que Vox accedió al Ayuntamiento de Lorca, se empezó a trabajar en eso. El 2 de noviembre nos pusimos en contacto con el director general de formación profesional de aquí de la región de Murcia, el cual nos indicó que el tema estaba pendiente de aprobación del Consejo de Gobierno. Eso fue el 2 de noviembre. Luego, como es sabido, vinieron las elecciones y posteriormente el tema del COVID, con lo cual el asunto quedó un poco paralizado. El día 8 de junio de este año yo presenté una pregunta con respuesta escrita dirigida al Gobierno en el Senado, de la cual estoy esperando contestación, y somos optimistas en esa respuesta, porque una vez que hemos superado lo difícil que es entrar dentro del catálogo formativo de formación profesional del SEPE, pues creemos que ya el otro vendrá un poco rodado. Entonces, más o menos ¿de qué plazos estamos hablando para que eso pueda ser finalmente una realidad? ¿Estamos hablando de meses, de años, de cursos escolares? No,
Yo diría de meses, incluso me podría aventurar si no sucede en nada en contra, como puede ser el tema de los rebrotes del COVID, que nos obliga a paralizar toda actividad económica, formativa, etcétera. Pues yo casi me aseguraría que de aquí a final de año eso podría estar en marcha. Pues estaremos muy pendientes de ese asunto y de otros. José Manuel Marín, senador de Vox, muchísimas gracias por atendernos y buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. 14 minutos pasan ya de las 9 de la mañana. Hacemos una pausa cortita para la publicidad y volvemos con más asuntos inmediatamente. No se vayan. Hasta ahora mismo.